su nombre y ser edificado con su santa palabra. Gracias al Señor por nuestro hermano ministro, su esposa, Dios le bendiga, nuestro hermano obispo general Arsenio, nuestros hermanos obispos, cada uno por su nombre, mis hermanos pastores generales, pastores, pastoras y todo el ministerio en general. Dios le bendiga a cada uno. Gracias al Señor por su santa palabra que Dios nos ha dado para que por ella nosotros conozcamos su voluntad y podamos vivir de acuerdo a su divina y santa voluntad, que tiene como propósito conducirnos a una vida de santidad, una vida de fidelidad, una vida de obediencia, preparándonos para ese encuentro glorioso con nuestro amado y bendito Salvador, Cristo Jesús. Gracias al Señor por el mensaje que esta mañana pues estuvimos escuchando, y por cada uno de nuestros hermanos, principalmente nuestro hermano ministro, que así pues trajo esta palabra de meditación, de reflexión para cada uno de nosotros, los que hemos venido al conocimiento de la verdad, porque tenemos que estar seguros de que realmente estamos en la verdad. Y estamos en la verdad no porque pertenecemos a una denominación más de las tantas que hay en el mundo, sino porque hemos conocido a Jesús. Y solo en Jesús está la verdad. Solo en Jesús está el camino y solo en Él está la vida. Vamos a leer, mis hermanos, el versículo inicial. Lea desde el 14. Que ya no seamos dignos, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, nuestra taberna de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Gracias al Señor. Bueno, también en esta tarde estuvimos en una reunión con nuestro hermano ministro, nuestros pastores y obispos, para tener un consenso sobre algunos asuntos que tienen que ver con el orden espiritual de la iglesia. Y ojalá pues que de verdad haya habido un consenso para que todos trabajemos en una sola dirección, en una sola palabra, en una sola enseñanza, y no haya entre nosotros diferentes acciones o proceder sobre determinados casos, sino que todos sigamos un mismo orden, que es lo que nos enseña el Señor por su palabra, y es el deseo de nuestro hermano ministro, que todos caminemos unidos en una sola dirección, para que no haya entre nosotros disensión, no haya entre nosotros diferencias los unos de los otros, que el orden de la palabra es igual para todos, sin excepción, porque todos estamos ante Dios y todos somos responsables individualmente de nuestro proceder ante el Señor. Gracias a Dios por esta palabra que así nos dejó el Señor por medio del apóstol Pablo, y que nos exhorta
que nosotros ya no seamos, dice, niños fluctuantes. Cuando el Señor habla aquí de niños, se refiere en el sentido espiritual. Cuando habla aquí en este pasaje específicamente, se refiere a personas inmaduras espiritualmente y que por su inmadurez espiritual cambian constantemente de pensamiento, de actitud, de proceder. No mantienen una sola línea, una sola dirección, fluctúan dependiendo de lo que oyen por aquí, de lo que oyen por allá y de lo que oyen más allá. No, nosotros tenemos que poner nuestra mirada fija solo en Jesús y en su santa palabra. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro código, nuestra constitución, por la cual nosotros tenemos que regir nuestra vida cristiana. Y que sabemos que hay muchas corrientes doctrinales en el mundo, aún con la misma Biblia. Pero el problema no está en la Biblia, no está en la palabra, sino en la condición espiritual de esa persona. Y que el apóstol Pedro en una parte decía que los indoctos, o decir, personas neófitas, desconocedores de la palabra, en todo el sentido espiritual que ella tiene, dice, los indoctos e inconstantes tuercen. Como Jesús le decía a aquellas personas, vosotros erráis las escrituras. Y decía el apóstol Pablo, tuercen las escrituras para su propia perdición. Hermano, no es cualquier cosa torcer la escritura. No, es algo grave. Es algo peligroso. Torcerla es quererla llevar a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, y no a lo que nos está diciendo el Señor. Y es gravísimo torcer las escrituras, porque como bien lo decía el apóstol Pedro, puede hasta perderse la persona al torcer las escrituras por no entenderla. Entonces, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que ser personas maduras, pero más que maduras, personas espirituales, porque este libro fue inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo. Si bien es cierto que lo escribieron hombres, pero hombres de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Y que la Biblia dice que el hombre, bueno, nuestra versión dice el hombre animal. La versión revisada dice el hombre natural. Dice, no las puede entender porque le son locura. Para poderla entender hay que tener la dirección del Espíritu Santo. Y por eso Dios ha puesto un ministerio que tiene la facultad por el Espíritu Santo para enseñarnos, instruirnos. Y por eso es que la persona que Dios ha elegido para esto debe ser una persona consagrada a Dios, una persona de ayuno y de oración, una persona de fidelidad a Dios. El Señor decía, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso útil para los usos del Señor y aparejados para toda buena obra. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, que nosotros no fluctuemos, no cambiemos
aquello que nosotros hemos recibido desde el principio. Y que, como decía, creo que el apóstol Juan, si lo que habéis recibido desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Cambia el mundo, cambian las modas, cambian las costumbres, cambian todas las cosas aquí. Pero la palabra de Dios no cambia. Ella vive y permanece para siempre. Por eso es que es la única verdad objetiva y clara que hay. Hay algo que la gente le llama verdades subjetivas, porque cada persona piensa tener su verdad y piensa que lo que él piensa, opina y dice, eso es lo correcto, y que él es el que tiene la razón en aquello que piensa, opina o cree. Pero esas son verdades subjetivas, algo que no es real, no es auténtico, es algo que la misma persona se cree en su propio corazón, que es engañoso, porque el corazón del hombre es muy engañoso y dice que es más engañoso más que todas las cosas. Entonces, por eso es que nosotros no podemos pensar que yo sí tengo la verdad, que yo no, la verdad está en Jesús, la verdad está en su palabra. Y por eso entonces el Señor aquí nos exhorta a nosotros. Antes dice, siguiendo la verdad en amor, porque la esencia de su palabra es el amor. El amor. Por eso el Señor decía, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y en otra parte dice que muchas cosas que hoy necesitamos, fe, esperanza y demás, pero dice que la única que va a permanecer siempre va a ser el amor. Creo que eso está ya en Primera de Corintios, por ahí, por el capítulo que nos habla acerca de la caridad, ¿verdad? Amén. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. La mayor de ellas es la caridad. Caridad en esencia es amor. Es amor. Y dice que permanece la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Entonces, la esencia de la verdad que nosotros hemos recibido es el amor. Y es por amor que nosotros hemos sido perdonados, hemos sido salvos, hemos sido rescatados por el amor de Dios. Si no hubiera sido por ese amor tan grande, ese amor tan sublime que tuvo el Señor para con nosotros, todos estuviéramos perdidos por causa de nuestro pecado. Pero gracias al amor del Señor, que nos trajo ese mensaje de salvación que se llama el Evangelio, es decir, buenas noticias de salvación para el pecador. Y gracias a esa obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros hoy disfrutamos de una salvación, de una esperanza de vida eterna, de comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y por eso ahí está la esencia de esa verdad que nosotros hemos recibido. Y el Señor dice que nosotros debemos de crecer en esa palabra verdadera que nosotros hemos recibido. Por eso dice, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, por medio de esa verdad que nosotros hemos recibido. La verdad, como decía un día un hermano,
que es una